Bueno, prisión preventiva mientras que dure la investigación, que puede llevar de 6 meses a 1 año, y después habrá que ver si lo encuentran responsable o no. A partir también de esa responsabilidad puede que exista una condena, si no hay responsabilidad obviamente quedará libre de culpa y cargo. Pero vamos con los datos oficiales que se conocieron a partir del procedimiento realizado en el día de hoy. Vemos allí los datos oficiales de la aduana de Paraguay. Tras este procedimiento, la persona involucrada, Edgardo Darío Cuéllar, 52 años, senador argentino. Bueno, el lugar fue en la cabecera del puente de la zona Puente de la Amistad, que es el puente que une Paraguay con Brasil, del lado paraguayo, zona primaria del lado de Paraguay. Vamos con otros datos que tienen que ver con, bueno, el vehículo, un Chevrolet chapa allí la patente, el dinero incautado. Acá, esto es lo importante, este es uno de los recuentos casi finales. Habla de $211.102, pesos argentinos 646.000 y guaraníes 3.900.000. Esto es lo que se incautó dentro del vehículo. Allí vemos la imagen del momento en que es revisado el vehículo. El motivo de la detención, exceso del monto permitido sin documentación respaldatoria. Recordemos que son $10.000 lo permitido, más allá de ese monto es un hecho que no está permitido. Las medidas de incautación del vehículo y del dinero por parte de la aduana Paraguay. Investiga la unidad fiscal número 2 de la Ciudad del Este, a cargo del doctor Edgardo Benítez, y Edgardo Cuéllar quedó detenido y trasladado a un hotel en Ciudad del Este en principio, en las primeras horas. Luego tuvo que ir justamente a declarar frente al fiscal, y cuando estaba ingresando justamente a la fiscalía, dijo que el dinero no es de él, que no tenía que dar ninguna explicación porque el dinero no era de él. Vamos a compartir lo que declaraba en el momento de ser trasladado. Justamente por lo encontrado. Senador, ¿podemos hablar? ¿Cuál es la situación para...? Voy a dar mi versión a... ¿Por qué te detuvieron? Al fiscal de turno para manifestarle mi total inocencia en esta situación. Bien, básicamente al ingresar dijo que no era dinero de él. Habrá que ver cómo explica la presencia de esa mochila con la cifra que se logró secuestrar y que además se contabilizó, como bien lo veíamos. Un dato también para tener en cuenta dentro de la estrategia de argumentación que podrá tener este ciudadano, porque en Paraguay es un ciudadano más, aquí senador, es que iba acompañado a su secretaria. Habrá que ver si le da la responsabilidad a ella del traslado de esa mochila o él se hace responsable y explica el traslado de este dinero. Quien habló también fue el fiscal, que confirma que queda detenido en el contexto de esta investigación. En el otro caso no se dispuso la detención, en primer lugar por las circunstancias de él, pero a esta altura él ya está con detención también. ¿Él ya dio su descargo en su unidad, doctor, o todavía? Va a prestar esta tarde. ¿Y por qué se dispuso ya su detención? Y a fin de asegurar su sometimiento al proceso. ¿Qué datos ustedes tienen respecto al dinero que él traía? Bueno, no mucho todavía. Eso oficialmente tenemos, por la información oficial es la proporcionada por los intervinientes. La inmunidad que él goza en su país acá no tiene ninguna validez, o sea, se va a proceder como cualquier otro ciudadano común. Así mismo. También el hecho punible de lavado de dinero, contrabando. Contrabando porque fue en la zona primaria, ingresó divisas sin declarar, ¿verdad? Eso sería la sospecha inicial, y luego el lavado. ¿El dinero estaba escondido, decía usted, doctor, dentro del vehículo? Sí, en la portezuela trasera. ¿No estaba en un maletín? Tengo entendido que no. ¿La persona que le acompañaba, doctor, qué se dispuso con relación a ella? Sí. Bueno, la persona que lo acompañaba es su secretaria, quien es secretaria obviamente en la Cámara de Senadores, así quedó establecido, digo, su presencia y trabajo dentro de la Cámara de Senadores, y en el momento, en esta madrugada, iba junto con esta mujer de unos 32 años y que también quedó a disposición de la justicia. Vamos con otros datos para tener en cuenta al senador Edgardo Cuéllar, un senador que estaba siendo investigado por otros motivos. Hay denuncias formales sobre posibles hechos de corrupción en los cuales ha designado abogado en la Justicia Federal con asiento en Buenos Aires, y además también hay un trámite de investigación por hechos de corrupción también en la provincia de Entre Ríos. Vamos a compartir con ustedes
bueno, justamente las causas judiciales en las que está siendo investigado, más allá de lo que se suma ahora con esto y también el Procelac, que ha iniciado una investigación de oficio. Hablamos del Juzgado Federal de San Isidro, Buenos Aires. Esto se tramita en la Justicia Federal en Buenos Aires. El fiscal federal Fernando Domínguez involucra a una empresa, la investigación de una empresa que es Betial Sociedad Anónima, la investigación, la vinculación del senador y de sus parientes, y específicamente Javier Rubel, con esta empresa, y a partir de esta empresa, bueno, la posibilidad de lavado de activos y fondos que iban derivados allí en hechos de corrupción. Esto es lo que está investigando justamente la Justicia Federal, la vinculación, como decíamos, el del senador, y la acusación, adquisición de bienes inmuebles de alto valor en Paraná, departamentos y cocheras, que, bueno, vía esta empresa terminaban llevando adelante estas compras, y se lo vincula o se estima que este senador tenía participación y haber adquirido estos bienes muy importantes en la ciudad de Paraná. Vamos a otro que tiene que ver con la justicia provincial. Este caso está a cargo del fiscal José Arias. Y atención, vamos a dar un dato sobre esto muy importante que surge del procedimiento hecho en Paraguay. La investigación, enriquecimiento ilícito en Concordia, el denunciante Eliseo Blanco, un vecino de Concordia, fue el que inicia esa denuncia y que comienza con esta causa a cargo del doctor José Arias, un fiscal de Concordia. La acusación de adquisición de bienes inmuebles de lujo en Paraná a través de una sociedad a la que Cuader habría sido socio. La declaración de Cuader dijo que no tenía nada que ver, que era infundado. Y atención por esto, por esta causa, porque básicamente lo que se conoció, y ahora lo vamos a ampliar con Juan Pablo Scatini, es que el procedimiento realizado en el día de hoy en Paraguay podría tener vinculación o de alguna manera podría incorporar datos de este procedimiento a esa causa provincial. Juan Pablo Scatini, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Específicamente, arrancamos con esto. Lo incautado, lo encontrado, lo que está siendo investigado, ¿podría sumarse a esa causa provincial? Claro, bueno, la justicia entrerriana sigue de cerca lo que pasa en Paraguay porque, como vos bien marcabas, hay una investigación en curso, o más de una investigación en curso, en donde a Cuader lo que se le endilga es un crecimiento patrimonial excesivo por fuera de lo que es sus ingresos naturales como senador de la provincia y algunos vínculos comerciales. La última declaración jurada como legislador fue 2022. De claro. 2022 en adelante no hizo ninguna declaración jurada. Y el patrimonio que se le encuentra dentro del vehículo en la República de Paraguay es muy superior, digamos, no puede ser justificado, digamos, bajo los ingresos de Cuader. En principio, entonces, la justicia entrerriana sigue de cerca lo que pasa. Vamos a hablar de algo que comenzó a surgir a partir de hoy, y es la posibilidad de que Cuader sea desplazado de la Cámara de Senadores, que lo echen de la Cámara de Senadores. De hecho, hay una presentación del bloque de Unión por la Patria de senadores que piden la expulsión. ¿Cómo funciona el sistema para la expulsión de un legislador en este contexto? Porque ya hoy por hoy se está hablando de esto. Bueno, Fernando, esto está regido por la propia Constitución Nacional. El artículo 66 establece que hay motivos para poder echar a un senador nacional. Después hay que ver si en efecto la Cámara decide o no que esto suceda. Inhabilidad física o moral, sobreviniente a su incorporación o por haber incurrido en actos de desorden o conducta. Y el procedimiento es la denuncia o presentación ante la Cámara de Senadores. Esto ya fue hecho. Hoy se presentó claro, confirma el propio José Mayan, que es el titular de la bancada de Unión por la Patria. Recordemos que Cuader no está en Unión por la Patria, dio el salto hacia un bloque propio junto a otros peronistas y luego se reunió con otros senadores y formó otro interbloque. En un ratito vamos a mostrar esta nota que ingresó a la Cámara de Senadores, pero luego que ingresa esta denuncia, vamos a ir paso por paso cómo es el funcionamiento según el artículo 66 de la Constitución. Bueno, se hace la presentación en la Cámara de Senadores, eso tiene lugar al ingreso en el marco de una sesión que próximamente va a tener la Cámara de Senadores para que pase a las comisiones. Como todo proyecto, se va a tratar en una comisión, que en este caso es la Comisión de Asuntos Constitucionales, que lo que hace es evaluar la denuncia y considera que si hay elementos suficientes se puede emitir un dictamen. Un dictamen. El dictamen luego es en el plenario. El dictamen, como toda norma, pasa de nuevo al Pleno de la Cámara y ahí se debe votar. Bien. Para que sea removido de su cargo, removido por sus pares, es decir, para que los propios compañeros de la Cámara decidan que Cuader debe irse, tiene que haber quórum, naturalmente, con la mitad más uno de los senadores, que son 72 en total, y tiene que haber una mayoría especial de 2/3 de los senadores. Es una mayoría especial en el caso de la remoción. Distinta es la situación si hay una renuncia. Si Cuader decide renunciar,
presenta la renuncia a la Cámara de Senadores, la renuncia ingresa, pasa por las comisiones, rápidamente vuelve al Pleno y ahí con la mitad más uno de los presentes ya se puede desestimar la presencia de Cuéllar y el ingreso de su reemplazante. Vamos a ver qué pasa. Vamos un poco con, de alguna manera, la trayectoria política, porque, digo, de alguna manera también se está hablando de esto, hay como enfrentamiento de los distintos sectores, tirándose un poco a Cuéllar de un lado para otro. Pero vamos justamente con la trayectoria política para entender de dónde viene y dónde está. Bueno, Edgardo Cuéllar de Concordia es un hombre que tiene una presencia histórica dentro del Partido Justicialista, muy cercano al ex gobernador Gustavo Bordet. De hecho, fue secretario general de la Gobernación en la primera gestión de Gustavo Bordet entre 2015 y 2019, un hombre de máxima confianza del ex mandatario y actual diputado nacional. Además fue director de las campañas electorales del peronismo en 2017 y 2019 y ocupa una banca en el Senado de la Nación como primer candidato en el año 2019 en el marco del acuerdo que hace el peronismo en aquel momento encabezado por Alberto Fernández y Cristina Fernández. Básicamente senador de la mano de Bordet. Esto también hay que de la mano de Bordet y con el sector de Alberto Fernández. Bien, vamos con su relación con el kirchnerismo, porque esto también se está discutiendo y algunos kirchneristas aprovecharon ya este momento también para tratar de expulsarlo. Claro, en realidad él nunca se enroló adentro del kirchnerismo, sí hubo un pacto con el kirchnerismo porque detrás de él, recordemos en la boleta estaba Estefanía Colas, después lo vamos a repasar. Pero estuvo enfrentado. Es un militante de la Cámpora, pero él nunca estuvo enrolado dentro del kirchnerismo, ¿sí? Estaba muy cercano al gobernador Gustavo Bordet, que nunca fue un hombre cercano al kirchnerismo tampoco. Y tuvo incluso cuestionamientos hacia el kirchnerismo. Sí, claro. Y se distanció del Frente de Todos a partir del año 2023 porque consideraba que Alberto Fernández había incumplido con una serie de promesas con las provincias. Ahí con él, en la Unidad Federal. Ahí forma el bloque Unidad Federal con otros peronistas díscolos. Fue clave en la ley bases, que esto generó enojos dentro del peronismo. Y fue el voto clave, de la expulsión. Porque sin el voto de Edgardo Cuéllar la ley se hubiera caído. Sin embargo, él vota a favor y la ley es desempatada por la vicepresidenta Victoria Villarruel. Acá de alguna manera explica esto de la ley bases porque era una aprobación que quería Milei, cercano a la libertad de avanza, y también esto le permitió, como bien decíamos, acceder a una comisión. A partir de ese momento, Edgardo Cuéllar se convierte en un hombre clave para la libertad de avanza. Quieren ungirlo como presidente de la bicameral de inteligencia, que iba a tratar los fondos para la CIDE, no pueden hacerlo, esto por pedido expreso de Santiago Caputo, asesor presidencial, y lo designan como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta Nacional. Vamos al pedido, a un pedido específico de que sea de alguna manera removido. Pero antes el presente político es justamente un hombre cercano a la Alianza. Muy cercano a la libertad de avanza. De hecho, dicho como recién marcaba el colega paraguayo, se bajó y dijo que era militante de Milei. Exacto. Posible candidato a embajador en Uruguay, se conjeturaba también con la posibilidad de que ocupara un lugar en una lista de la libertad de avanza el año próximo. Y además, fue en contra del peronismo tras la ley bases, diciendo que había una crisis en la conducción. Que había una crisis de conducción, que él era peronista, pero que tenía que hacer lo mejor para los entrerrianos y votaba a favor. Bueno, decíamos, hay un proyecto de resolución para la expulsión que ahora, como decíamos, vamos a tener que esperar a ver cómo se tramita. Este es parte del texto que de alguna manera justifica o expresa el pedido de resolución para expulsarlo a Cuéllar. Y que tiene la firma de senadores como Juliana Di Tulio y José Mayans, hablan de una inhabilidad moral, digamos, de Edgardo Cuéllar para ocupar una banca en el Senado de la Nación. A partir de esto que está sucediendo en Paraguay, se aguarda conocer efectivamente si será imputado o no, si quedará preventivamente detenido o no. En Argentina también es investigado, pero mientras tanto sus pares consideran que ya no debe ocupar un lugar en la Cámara Alta Nacional. Vamos a hablar también de las repercusiones, porque sin duda es un hecho de estas características. No solamente es una noticia a nivel nacional, a nivel internacional, hay repercusiones en todas partes, pero también en el plano político hay algunas repercusiones. Arrancamos con la legisladora Blanca Osuna, que hoy fue bastante dura para que no es la primera vez que habla de Edgardo Cuéllar. Ya había dejado entrever que Cuéllar había cobrado algo a favor por haber votado la ley base. Y en esto te basás vos, ¿no? En lo que ella ya había dicho. Ella ya había declarado eso en línea con lo que dijo también Cristina Fernández. No es sorpresa, lo sorprendente es que el PJ de Entre Ríos lo mantiene como afiliado. Claro, porque esto generó bastante... Recordemos que hay varios expedientes en contra de Cuéllar que están siendo analizados por el Comité de Disciplina del Partido Justicialista, que no estaba formado, entonces también hubo todo un proceso un sector del peronismo pedía la expulsión y otro no accionaba. Y otros consideraban que en realidad debía ser solo sancionado. Bien, vamos rapidito a otras repercusiones, como para ir...
haciendo un repaso, ¿no? Sí. Pero Cristina Kirchner también Muy dura, apuntó. democracia tarifada, habla de que un senador que fue detenido, votado como peronista, que pasó a votar como libertario. Y lo más grave, que dice o marca la expresidenta, es así se consiguen los votos para las leyes que perjudican a las grandes Claro, mayorías. yo creo que lo grave de todo esto es hablar sobre solapadamente o elípticamente sobre coimas, porque básicamente es lo que tratan sí. de decir, pero no lo terminan de La decir. acusación es muy severa, el cobro, concretamente, el cobro de un dinero a Sí. cambio de una ley. Sí. Vamos con Alfredo De Angeli, cercano a Mauricio Macri, un hombre de Mauricio Un Macri. hombre de de mucha Mauricio Macri confianza. muy cercano también a la Libertad Avanza. Por episodios tan escandalosos como este, los argentinos descreen de la política y tienen razón. Ojalá la justicia esclarezca cuanto antes este bochorno para los argentinos y comparte la noticia de la Bien. detención. Son algunas de las repercusiones, hubo muchas. Bueno, Carolina Galear, diputada nacional, en línea con José Cáceres, dice que no integra más el espacio político. ¿Sí? O sea, es parte, pero no lo integra más, y es parte de los aliados de la Libertad Avanza y pone como ejemplo la ley base, como Sí. lo dicho como José Cáceres. Me centro en esto, ¿no? Porque lo que le reclaman a Cáceres es la expulsión. Sí. Varios dirigentes le reclaman que Sí. no han sido ni él ni otros dirigentes que pasaron a la Libertad Avanza. Bueno, de hecho Cáceres cuando ha hablado del tema ha dicho, él ha dicho sanción, no ha dicho expulsión. Bien. Pero en esto, que es una parte del hilo que publicó en Twitter, dijo que seguramente le cabría la expulsión de acuerdo a lo que se está analizando. Claro. Si el presidente del justicialismo dice que seguramente le cabría la expulsión, es porque posiblemente eso vaya a suceder. El que sí dice de alguna manera ya más concretamente sobre el tema de haber cobrado dinero por leyes es Mariano Recalde, Sí. senador, que además también argumenta la idea de la expulsión de Edgardo Cuadra. Vamos a escuchar un tramo de una nota que realizaba en el día de hoy donde plantea estos dos puntos. No tengo la menor duda que hay que avanzar en la destitución del senador y incluso ir más allá, que es revisar todas las votaciones. Algo que veníamos diciendo, yo lo había planteado incluso en esos términos, que no solamente se ofrecían cargos o normas o cosas, sino que seguramente había posibilidad de coimas, como ocurrió ya en otras oportunidades en el Senado, como con la ley Banelco. Y ahora no tenía pruebas, pero tampoco dudas. Ahora hay pruebas también, ¿no? O indicios graves. Y sigo sin tener ninguna duda de que esto pasa, que haya senadores que cambian su voto o diputados que cambian su voto un día para el otro, cambian de bloque y votan todo lo contrario para lo que fueron elegidos, es porque hay intereses personales detrás. Bueno, así, de alguna manera, él me parece que es el que más concretamente lo dijo, el tema de, bueno, esta cuestión que surge sobre una posibilidad de coimas Sí. a partir de normativas. ¿Querías Sí, agregar una algo? aclaración a los efectos Sí. informativos y para que la gente por ahí se pierda un poco en virtud de qué es lo que por qué se lo investiga a Cuadra, ¿sí? A Cuadra se lo investiga en Paraguay en este momento, como bien explicaba el colega, por posible contrabando con el posible encubrimiento de un lavado de activos a futuro. Exacto. Eso por un lado. Y Se lo además investiga hay por la una- plata que pasó, porque que no estaba llevaba, permitida. y además puede haber Bien. un delito administrativo. Pero además se lo investiga en Argentina por enriquecimiento ilícito. No hay ninguna causa abierta contra Cuadra por el momento, por el supuesto cobro de alguna dádiva o alguna coima No, o no, haber no. sido extorsionado. Digo para aclararlo. Claro, Es todo una esto, conjetura a ver, netamente política. todo esto surge del plano político que se da Claro. habitualmente en situaciones de estas características y en la En el pelea ida y vuelta por para ver tirarse quién a... quién se lo queda a Cuadra, que ¿Quién se ahora queda? es como, digamos, Nadie como se lo algo va a que quedar. nadie quiere hacerse Claro. cargo. Pero digo, a los efectos informativos no hay Sí. ninguna causa abierta contra Cuadra por el cobro de dádivas. Vamos con una imagen que de alguna manera es la que va a impactar y es justamente Edgardo Cuadra en un calabozo compartiéndolo con su secretaria, que es la secretaria justamente, su secretaria particular en el Senado. Allí ven la imagen de Cuadra en un calabozo junto con... Es una joven de 34 años. La joven de Una mujer de 34. secretaria, ahí la imagen, este es directamente en el calabozo en Paraguay y allí va a permanecer detenido. Habrá que ver cómo continúa todo esto. Recién arranca en una jornada de mucha incertidumbre, por lo menos para Cuadra y su explicación sobre el dinero que
se llevaba en el vehículo. Claro, que dijo que no era suyo. Habrá que ver qué le dijo la justicia en relación a la propiedad de ese dinero. Sí, esto lo dijo a los periodistas, habrá que ver qué le dijo al Claro, fiscal. y dijo que era inocente, como bien se Bien. escucha. Allí la imagen, sin duda que queda marcada en la historia, teniendo en cuenta un senador con dinero que no puede explicar llevado al Paraguay.